presentamos Trocha Abierta. Bienvenidos a todos los que me sintonizan a esta hora a través de la gran cadena exitosa de Trocha Abierta. Estamos comenzando pues la semana. Espero que todos hayan pasado un excelente fin de semana. Y nosotros esperando el 19 de octubre, la fecha que es fundación del distrito, al igual que allá en Aguadulce, ¿no? Fiestas que se van a desarrollar con todas las bombas y platillos, con todos los bombos y platillos, porque va a haber desfiles de toda clase, ¿no? Así los que... pozos también. Los pozos de Herrera también, distrito. Los pozos de Herrera, sí, correcto, tienes razón. Bueno, hoy tenemos como siempre al licenciado Mélito González y por supuesto vamos a tener un invitado de honor, ese es mi amigo, mi hermano, Juan Carlos Araújo, presidente del Colegio Nacional de Abogados. Buenos días, Juan Carlos. Buenas tardes, perdón. Buen día, don Alfonso y Melito. Gracias por la invitación y aquí estamos para conversar de todo un poco. Se te oye un poquito bajo el sonido del micrófono. A ver, 1, 2, 3, probando, 1, 2. Se te oye un poquito bajo, pero bueno, ahí lo tratarás de arreglar. Bueno, hoy tenemos a Juan Carlos Araúz, como dije, presidente del Colegio Nacional de Abogados, y que trataremos sobre todo el caso que él ha sido entrevistado ya en otros medios, sobre el caso de Odebrecht. Y ahí llegó Agustín Sosa, Agustín Sosa Peñalba Carrizo. Bienvenido, Agustín. Buenos días, buenas tardes, amigos oyentes de la gran cadena exitosa de este programa prestigioso como lo es Trocha Abierta. Bueno, vamos a darle la preferencia pues al licenciado Mélito González, que es abogado, para que él con sus inquietudes, etcétera, pueda iniciar el conversatorio aquí con su colega Juan Carlos Araúz. Buenas tardes a todos. No, yo no tengo inquietud, Alfonso, el que está inquieto con ese tema eres tú. Pero de todas maneras, una pregunta, porque es el sistema inquisitivo, vamos a empezar por allí, ¿no? En el sistema inquisitivo, soy abogado también, si mal no recuerdo, acá ya se cumplieron 10 años acá en Herrera, en el cuarto distrito judicial, de haber empezado a trabajar el sistema penal acusatorio, ¿no? Se está celebrando esos 10 años, con aciertos y también con algunas contratiempos. Desaciertos. Y desacierto, exacto. En el sistema inquisitivo, una vez se haga el llamamiento a juicio de los que en su momento vayan a ser llamados a juicio, en este caso de Brecht, tengo entendido, recuerdo que hay un periodo de 5 días siguientes para presentar todo lo que consideren las partes como prueba, ¿no? O lo que quieran solicitar o añadir en la etapa probatoria, ¿no? Si mal no recuerdo. Iniciamos por allí. Sí, buen día. Sí, una vez se decrete el sobrecimiento para algunos o el llamamiento a juicio para los que correspondan, se abrirá un periodo de pruebas de 5 días, en el cual será la última oportunidad para los que puedan ejercer su derecho de defensa y por parte del Ministerio Público de alguna manera también reforzar su teoría sobre las distintas líneas de investigación que se adelantaron. Ok, correcto. Entonces, hoy por lo menos el diario La Prensa, en su titular, explica cómo llegan los millones a importadora Ricamar. Mandaron un cuestionario al señor Ricardo Martinelli y él le dijo, hagan lo que quieran, que eso es lo que está haciendo es ayudándome, ¿no? O sea, no contestó. Pero ahí ponen ¿cómo se llama eso, hombre? Con un QR, el código QR, para que uno accese a la audiencia en los Estados Unidos. Tengo entendido que los fiscales se trajeron esa audiencia, o parte de esa audiencia, o documentación sobre esa audiencia,
y ya una vez transcrita puede ser también aportada como prueba en los 5 días probatorios. ¿Es así o no es así, distinguido? Sí, no cabe duda que el Ministerio Público podrá incorporar elementos en esos 5 días que se puedan aperturar. Sin embargo, no se puede perder de vista que el Ministerio Público, que es quien presenta la vista fiscal, debería estar en la capacidad de no necesitar utilizar ese periodo. Básicamente ese periodo es para quien deba defenderse, porque se presupondría que avanzar a las distintas etapas hace que la teoría que se presenta en la vista fiscal sea una teoría concluyente, que no tenga que necesitar reforzamiento. Y ahí es donde surge el debate de qué tanto se puede aportar para reforzar o para ampliar la tesis del Ministerio Público en un momento determinado. Y al menos nosotros, en las declaraciones que siempre nos hemos referido, hemos estado en la expectativa de mantener un análisis crítico sobre lo siguiente. Si existe una vista fiscal desde tiempo antes, inclusive de esos hechos que se registraron en Estados Unidos, esos hechos últimos son intrascendentes para la investigación porque se presupone que nuestro Ministerio Público concluyó su investigación, presentó sus elementos que sostienen su teoría, por lo tanto deberíamos estar ante un Ministerio Público en la capacidad de sostener su vista fiscal y someterla al contradictorio. Por eso los hechos que se refieren a Estados Unidos, a mi criterio, deberían ser intrascendentes para el debate procesal que se va a surgir en su momento. Ok, este proceso inicia con el tema de, aparentemente con el tema de las filtraciones, después el caso Lavallato que viene, bueno, se conformó el caso Lavallato allá en Brasil. Y a raíz de lo que he leído, pues no he visto el expediente ni lo conozco, a raíz de lo que salieron en los medios, de lo que salió en los medios, perdón, sobre el caso Lavallato, es que acá se pusieron las denuncias. Una persona puso una denuncia, después tuvo una serie de contratiempos ese proceso y luego se reinicia. Pero tengo entendido que hay cooperaciones, ¿verdad? Hay documentaciones que llegan de Brasil, donde pues se explica toda esta situación. Una de las acusaciones o una de los intentos de la defensa de desvirtuar esto es que algunos documentos no están traducidos al portugués, ¿no? Traducido del portugués al español. Cabría la posibilidad de presentar las traducciones, en caso tal, a su criterio, claro, por parte del Ministerio Público, en este periodo de 5 días que se le permite el sistema inquisitivo a las partes, pues, y también otros temas como han señalado, pues que ahí hace falta auditos de la Contraloría y una serie de cosas. ¿Es posible esto en esta etapa de 5 días de prueba improrrogables? A ver, lo que primero debo manifestar es lo siguiente: las líneas de cada individuo que está siendo señalado dentro del proceso, yo no conozco los detalles ni las interioridades de qué falta o no falta sobre el proceso, ni mucho menos conozco la teoría de cómo cada quien se va a defender. Lo que hay que permitir, obviamente, es que la defensa tenga sus apreciaciones y su ejercicio legítimo de cuestionar cualquier acto. Por eso, lo que hay que permitir es eso, que cada parte que se siente señalada en un momento determinado va a poder cuestionarlo todo. De igual manera, el Ministerio Público va a poder intentarlo todo dentro de ese periodo probatorio. Lo que debemos ser conscientes es que va a ser el juez o la juez que en su momento determinado razonará si acepta o no acepta tal elemento que se aporte dentro de esos 5 días. Por lo tanto, es un ejercicio del juzgador que le va a corresponder para evaluar esa pertinencia, esa conducencia de los elementos que se vayan a copiar en esos días, y será el juez únicamente quien decida qué sí y qué no. Y lo que nosotros debemos permitir es un ejercicio amplio del derecho de defensa, recordando que esto es un escenario de combate en donde nadie acepta ni tampoco el Ministerio Público se rinde ante la posibilidad de
lograr algún tipo de condena. Hay que también tomar presente lo siguiente: son más de 50 personas implicadas, en donde cada una de ellas representa una teoría distinta. Cada uno está siendo señalado por recibir en un momento determinado algo, y sobre todo, creería yo que es la parte relevante para el mundo del derecho, es este caso lo que va a representar es una redefinición o el replanteamiento de los conceptos del delito autónomo de blanqueo de capitales y sus fases. Entonces, esa es, digamos, realmente la óptica con la cual quienes no formamos parte del escenario concreto de los hechos, podríamos estar atentos a cuáles son los elementos con los que el juzgador va a plantear la certeza de que alguien, a sabiendas de una ilicitud, transfería, recibía, ocultaba según su visión, y sería el elemento jurídico que nosotros destacaríamos como la verdadera controversia, cuando alguien conoce cuál es ese elemento probatorio de saber los antecedentes del movimiento de un dinero determinado, y sería justamente eso, si se va a presentar una actualidad o una actualización, o vamos a sostener los criterios que la Corte Suprema de Justicia en distintos momentos ha ido pronunciándose. Dos preguntas, licenciado Juan Carlos. Bueno, la primera casi la contestó cuando dice que puede incidir el tema de los Estados Unidos en este juicio contra Martinelli. Creo que usted dijo algo así como al respecto. Segundo punto, a pesar de que el delito se comete en Estados Unidos y que los hijos confesaron diciendo que papi fue quien me dijo que hiciera, papi me tiene acosado, papi me dijo que hiciera esto, papi, todo este tipo de cosas, ese argumento de papi me dijo y papi es válido, tan válido como para que la fiscalía pueda decir aquí hay una prueba que establece que realmente él estuvo involucrado en eso. ¿Y dónde queda también? Porque aquí hemos tenido sendos abogados en contra de Martinelli y a favor de Martinelli, y ambas personas han dicho que él se mantiene con el principio de especialidad porque la justicia panameña no ha accionado como es el procedimiento de solicitar si es o no dentro de ese derecho que él tiene, del principio de especialidad. Porque aquí los abogados de él dijeron, por ejemplo, sale a la Cancillería al Departamento de Estado, al juez, el juez hace su criterio, manda el criterio al Estado, el Departamento de Estado lo manda hacia Contraloría y de la parte interesada. ¿Se acuerda su conocimiento o tal vez algún tipo de conocimiento de eso? ¿Eso se ha cumplido cabalmente? ¿Se mantiene el principio de especialidad del señor Martinelli o no? De acuerdo a su criterio. Lo primero sería el tema de, hay que recordar que el sistema inquisitivo tiene una tramitación por etapas. Entonces son etapas determinadas por tiempos concretos, y cuando ocurre la condena de los señores en Estados Unidos, ya para ese momento el Ministerio Público había concluido su investigación, el Ministerio Público había concluido su vista fiscal, por lo tanto, es mi criterio que nada del relato de lo que ocurrió allá va a alimentar la conclusión del Ministerio Público sobre su caso. Es decir, el Ministerio Público concluyó de una manera concreta, como si fuese una fotografía. Que exista luego un periodo de aportación de documentos, pruebas, testimonios o cualquier cosa que sea relevante, no me cambia el hecho de que la tesis de cómo ocurrió el hecho delictivo que el Ministerio Público indica, ya eso está como una radiografía que no va a ser alterada. Es decir, nada de lo que ocurrió posteriormente forma parte de esas conclusiones para decir que es eso lo que va a alimentar la certeza o la fortaleza del caso del Ministerio Público. Y de lo contrario, nosotros simplemente, si estuviésemos ante una situación como esta, en la que el caso del Ministerio Público debe ser fortalecido por alguna razón, simplemente el juez no debería avanzar, porque el juez avanza en la medida que la tesis del Ministerio Público va coincidiendo con una apariencia de que existió un hecho delictivo, que hay un posible investigado. Si eso no estuviese realmente coherente, lo sensato es que el juez, la juez, dicte un sobreseimiento,
en virtud de que no está aprobado y tiene que fortalecerse. Sin embargo, obviamente este es un asunto que tiene demasiados elementos distintos al jurídico en sus análisis. Ya estos pronósticos se van apartando mucho al debate técnico jurídico y más a la apreciación del sujeto que está siendo sometido a los rigores de la justicia, y ese debate en nada contribuye a mi forma de ver a los temas de justicia. Y abordando el otro tema del principio de especialidad, lo primero concreto es, ya hay tribunales que se han pronunciado al respecto de eso, por lo tanto, traer nuevos elementos para alentar el debate ya es también intrascendente, porque cuando uno no está de acuerdo con el criterio del juzgador en un momento determinado, tiene que impugnarlo y seguir subiendo en las instancias para que el debate, quien lo produzca es en los tribunales. Sin embargo, el tema de la especialidad es un tema muy profundo desde el punto de vista de lo siguiente, y yo, mi consideración genérica del tema del principio de especialidad, yo lo coloco de la siguiente manera. Como es una figura muy antigua del derecho, es una figura que tenía un propósito concreto cuando fue diseñada, y su incorporación a los tratados internacionales tenía también una finalidad. Yo puedo decir que, en efecto, el principio de especialidad es una herramienta que coloca al individuo que acepta esas reglas en una especie de burbuja, por decirlo de alguna manera, que impide que él mismo sea sometido a otros procesos que no fueron autorizados en el momento en el que se da la entrega. Es decir, ese es el diseño con el cual la institución llamada principio de especialidad aplica. Es decir, la institución denominada principio o regla de especialidad no es otra cosa que impedir el procesamiento de un individuo por otras causas. Ese es el concepto en blanco y negro de la institución. Luego, obviamente, el debate es que cada país tendrá que producir esas decisiones jurisprudenciales de cuándo estamos en un exceso o en una vulneración, porque ahora también surge otro debate más profundo aún, si la regla de especialidad es un derecho del individuo o es una regla del Estado. Y allí entonces usted va a poder dividir si es una regla del Estado o aplicable al Estado. El Estado podría ser el que discrecionalmente la remueva o la utilice o no la utilice. Sin embargo, cuando usted entra a la esfera del individuo, es decir, es un derecho que me pertenece a mí como individuo, y si fuese así un derecho, yo soy el único que estaría, digamos, habilitado para producir esa renuncia a ese derecho que me corresponde. Ese es otro debate, obviamente más profundo aún, al que todavía no se ha llegado. Pero te pregunto, ¿este principio de especialidad es un tratado, es un acuerdo o qué significa? Porque si es un principio de especialidad que forma parte de un tratado de los países o de la justicia o como tú quieras llamarlo, porque como no somos abogados a veces no entendemos mucha terminología en relación a este tema. O sea, hay un tratado que ampara al individuo y le dice, mira, yo te lo voy a mandar, pero yo te lo voy a mandar y no me lo vas a poder juzgar ni meter preso por otra cosa que no sea este tema que hemos jugado nosotros acá en Estados Unidos. ¿Es así? Es así, y este guarda relación con un tratado, que es el tratado entre Panamá y Estados Unidos, y en uno de sus artículos consta que los estados se comprometen a respetar el principio o la regla de especialidad, que es el derecho internacional históricamente ha definido y que existe como una regla o un principio de lealtad entre los estados, porque su origen estaba más bien en épocas convulsas, en donde la palabra de los estados tenía que ser respetada para
garantizar relaciones armoniosas en el mundo del derecho internacional. Entonces, ¿por qué en Panamá no se ha respetado el principio de especialidad? Lo que ocurre es que ese es un debate judicial, entonces no es un debate externo. Las partes que se sientan afectadas tienen que judicializarlo, porque al final es el juez panameño el que debe llegar a estas conclusiones, y la respuesta está en que cada uno tiene que litigar su asunto. Pero licenciado Juan Carlos, digo, hemos aprendido, porque no han dado docencia aquí, así como está dando docencia en este momento, aquellos que no somos abogados, como el caso de Alfonso y el mío. Pero dicen que hay un procedimiento establecido legalmente para determinar si efectivamente una persona, para no etiquetar del que estamos hablando, para que una persona no sea investigada o sí investigada por algún delito, ese procedimiento, ¿cuál es? Porque yo he entendido lo que yo expliqué al principio, es parte interesada, ya sea juez, ya sea fiscales, ya sea los defensores, proceden a través de cancillerías, va al Departamento de Estado, el Departamento de Estado va hacia el juez determina sí o no, él dice lo que dice, lo sube al Departamento de Estado, el Departamento de Estado llega a Cancillería entrega la información al interesado. La pregunta ¿es ese el procedimiento para determinar si está dentro de eso? Porque usted acaba de decir algo, que ese es un tema de convenio entre Estados para respetarse mutuamente, pero entonces ¿dónde queda la víctima o dónde queda el acusado? Porque al final de cuentas lo que yo puedo entender por lógica es que es protección, porque cuando ese tratado se hizo en 1906, si no me equivoco, existían irregularidades para los reos en un momento dado y de repente no lo acusaban de lo que había sido extraditado o lo que sea, sino por otra cosa, y al final los mataban, no sé, qué sé yo, estoy pensando en voz alta. Entonces creo que también el reo o la persona que supuestamente estaba siendo extraditada para efecto de una acusación formalmente, es para protegerlo también a él, a pesar de los convenios de Estado a través de ese tratado diciendo, espérate, tú para poder hacer eso tienes que hacer esto. Entonces la pregunta se la reitero, ¿es el procedimiento o eso es discrecional, la decisión? Lo que pasa es que nos tendríamos que referir el procedimiento en dónde va a ser validado. Si estamos en un tema jurisdiccional y es el juez panameño el único que debe pronunciarse si realmente estamos ante una excepción en donde la acción penal pública panameña tiene límites y estaría impedido el juez de seguir avanzando a pronunciarse sobre un hecho que a su consideración está amparado de esa excepción de que la acción penal pública panameña no podría alcanzar a un individuo en un momento determinado. Y en todo momento hemos siempre insistido en que el único autorizado para hablar de este tema es el juez panameño, porque es el que puede dictar justamente un cese de un procedimiento que representa la acción penal del Estado en una investigación puntual. Hay un acuerdo, un tratado entre dos países. Entonces, ¿se está violentando o no se está violentando ese tratado? Ya sea por el que sea. Vendría la parte personal. Si usted me pregunta a mí como individuo sobre la regla de especialidad, yo diría que la regla de especialidad es absoluta. Es decir, la regla de especialidad sí produce un efecto de impunidad, en donde debatirlo o cuestionarlo de una manera a los hechos actuales obviamente produce un debate social de una manera, pero entenderlo a la naturaleza jurídica con la que fue creado, yo no tengo manera de discutir que el Estado panameño, al momento de haber firmado el tratado con Estados Unidos, concedió un límite a la acción penal del Estado, por lo tanto la limitó. Y eso a su vez se convirtió en un derecho personal de quien quiera invocarlo. Pero vuelvo a lo mismo, estas invocaciones no son simplemente en la calle o en el patio, en la acera. Las invocaciones son jurisdiccionales, en donde si el juez de primera instancia no me lo acepta, será el de segunda instancia, será el de casación. Es decir, yo tengo que escalar jurisdiccionalmente para defender este criterio. De lo contrario, simplemente estoy en voces que esgrimen una tesis intrascendente, porque la tesis trascendente es jurisdiccional.
solo un juez panameño puede poner alto a un procedimiento judicial, y con el razonamiento de que un tratado lo limitó la acción del Estado y estaríamos en el umbral de fechas, de hechos concretos que deberían explicarse. Sin embargo, vuelvo y digo, este debate no es jurídico, este es un debate de otra naturaleza en el que hablar de los conceptos muchas veces lo que trae simplemente es un enfrentamiento de calle arriba y calle abajo, en el que nosotros hemos dicho que no vamos a estar propiciando ni levantarle la mano a uno ni bajársela al otro. Juan Carlos, si hay un tratado, yo creo que no puede ser, como te digo, una interpretación unilateral, porque hay un tratado que especifica que a mí, yo me voy tranquilo, porque a mí no me pueden jugar por otra cosa que no fue la que me jugaron en Estados Unidos. No es que el juez le va a dar la gana y le va a interpretar como le pica al forro. Yo pienso que el tratado es para eso, para respetarlo. Y si nosotros entonces lo cambiamos acá por conveniencias políticas, entonces estamos violentando el tratado. Es que de eso se trata justamente, tanto la ley como los tratados, el único intérprete es el juez, porque la interpretación suya o la mía son interpretaciones que no tienen trascendencia en el mundo del derecho. Es la interpretación jurídica. Sí, doctor, yo quería agregar que ya la Corte ha rechazado los amparos de Martinelli invocando el principio de especialidad. Y ya ha rechazado. Entonces, yo he dicho aquí varias veces que el que tiene la última palabra en esos temas es la Corte. Entonces, si ya la Corte rechazó esos amparos, no sé por qué vuelve el tema del principio de especialidad. Es una pregunta que le hago porque no sé si, me imagino que está enterado que ya la Corte le rechazó esos amparos. Si ellos siguen invocando, ya, ¿qué va a hacer? Para mí es cosa jugada, se va a reiterar que eso se ha sido rechazado y que no le aplica. Hasta ahora no le aplica si está siendo jugado por el caso Odebrecht y viene el New Business y viene ¿cómo es el otro? El Blue Apple. Entonces, no sé. Mira, yo pienso... En efecto, el punto sería el siguiente. O sea, yo no puedo quitarle el derecho a alguien de seguir invocando sus mecanismos de defensa. Lo que todos tenemos que ser conscientes es que, aunque existan esas argumentaciones, el proceso sigue avanzando de forma tal en la que el procedimiento ordinario se lleva acá adelante, y todos tenemos que ser conscientes, primero, de a ningún individuo quitarle el derecho de seguir defendiéndose. Muchas veces el tema de llegar a la Corte ha implicado que las personas sigan escalando a otras instancias, y ese es el derecho del individuo. Lo que tenemos que ser conscientes es que el procedimiento actual, bajo las reglas actuales, sigue el librito denominado Código Judicial, en el que una etapa era la audiencia preliminar, vendrá una audiencia de fondo, y así se seguirá escalando en virtud a esos pronunciamientos. Bueno, eso podría ser también parte de lo que siempre se reclama de esto sobre la justicia panameña. O sea, la inseguridad judicial que puede existir en caso de, por eso te digo, hay un tratado, y yo pensé, como cualquier persona, que tú tienes que respetar el tratado, y no que haces el tratado y tú te ganas, o sea, tienes el derecho de interpretarlo acá un juez, como te da la gana, pues entonces, ¿para qué existe el tratado? Mañana pasa una empresa, como una colombiana que quiere venir a establecer acá para una fábrica para medicamentos, y resulta que hacen acuerdos, y esos acuerdos mañana pasado por cualquier conflicto van a parar donde un juez dice, no, espérate, el acuerdo no lo vale, pero yo lo voy a interpretar como a mí me da la, para que exista el acuerdo. Yo pienso igual, antes que Juan Carlos, yo pienso, y esto es, ya uno lo aprendió en la universidad, un tratado tiene orden nivel constitucional. Un tratado internacional que Panamá haga es constitucional. Entonces, si es un tema constitucional, entonces estoy preguntando, ¿una web tiene competencia sobre ese argumento? Si es una normativa constitucional, ¿eso no sería la Corte Suprema de Justicia que tendría que entonces validar eso o no validarlo? Porque ese es un punto. Segundo punto, habría que leer entonces el tratado para determinar cuál es el procedimiento que se da bajo ese principio de especialidad, para determinar si realmente se ha cumplido o no cumplido con una información plasmada en un tratado que tiene orden constitucional
y que en un momento una jueza común y corriente no puede dictaminar si sí o si no, porque no es competencia de ella cuando es un tratado a nivel de la Constitución, y eso le toca a la Corte. Y el otro punto es que entonces aquí viene entonces un tema que no es que confunde, pero o estamos haciendo las cosas como debe ser, independientemente de que estoy de acuerdo con lo que usted acaba de decir. Usted dijo este punto que a mí me interesó y es verdad. Ese es el principio de especialidad, lo que oculta a un delincuente al final, porque si a una persona lo traen porque se robó $30, un número, cualquier ejemplo, pero asesinó a alguien acá en Panamá por esos $30, yo te voy a extraditar por los $30 para meterte preso, pero no te puedo juzgar por asesinato. Entonces, es lo que usted dijo, como que también encubre esa normativa a delincuentes, y tengo que ser objetivo al aceptar lo que usted está diciendo, pero el punto ¿cuál es? Pero es el tratado. No es normal, y si la jueza tiene la capacidad judicial o jurídica para poder decir, no, usted no está en el principio de especialidad cuando hay un tratado que es a nivel de Constitución. Bueno, lo primero sería que el tratado tiene rango de ley porque fue incorporado al derecho nacional como una ley. Y en los temas jurisdiccionales, cada caso tiene que seguir las etapas desde lo más bajo para concluir finalmente en el escenario final, definitivo y obligatorio. Es decir, no hay nada extraordinario en eso. El punto es que yo no puedo simplemente pretender que el texto sea un concepto genérico. Es decir, la acción penal del Estado simplemente finaliza si un juez lo decreta, y el juez es el que tiene que pronunciarse. Y sin embargo, entiendo el debate y entiendo la contradicción en torno a eso. Sin embargo, mientras no sea el juez de primera instancia quien llegue a las conclusiones respectivas en su momento, y que luego llegue a un tribunal superior, y que luego llegue en casación a la Corte Suprema de Justicia, no se habrá cumplido todas las etapas. Es decir, nada libra a un individuo de desenredar un asunto jurisdiccional sin recurrir a todo lo que pueda. Lo que usted tampoco puede en un momento determinado es, obviamente, aspirar a que alguien se rinda, que es el punto con el cual los abogados siempre vamos a estar de una forma objetiva, en donde yo no puedo amarrarle las manos a un individuo y exigirle que simplemente acepte porque tiene que aceptar lo que el Ministerio Público le señala. Esa es la parte con la que la sociedad panameña, y abordo entonces el tema que planteó don Alfonso, es el siguiente. La sociedad panameña de alguna manera cree que estos debates externos a la justicia son los que van a producir algún resultado, producto justamente de que tenemos una justicia defectuosa, y esta justicia defectuosa inicia con justamente un sistema inquisitivo mixto que desapareció, que está derogado, pero que son causas de residuo que se siguen administrando bajo reglas en donde todos concluimos que esas reglas son ineficientes, defectuosas, causan daño a la reputación de la justicia, causan malestar. Pero esas fueron las reglas que decidieron los distintos gobiernos en los últimos 15 años de cómo operáramos con la justicia. Y si hay que reprochar a la justicia, hay que reprochar a los 3 últimos gobiernos que el cambio de la transformación de la justicia no es verdadero. No hay nada de cambio o transformación de profundidad. Y obviamente hoy día el solo hecho que haya 2 expresidentes ligados a una investigación en donde ambos tienen cuestionamientos a cómo opera la justicia, nos pone de contexto de que, oye, es cierto, si la justicia panameña ha vivido en el pantano y ha vivido en la controversia, ¿cómo yo no contribuí a rescatarla para que fuese objetiva, para que la valoración de los hechos sea en frío y no al calor de los aplausos o de los simpatizantes en un momento determinado? Y esa es la realidad que nos concluye, pero uno tiene que tratar, porque al final uno trata de desdoblar esa realidad que es el ambiente de un caso con los hechos que la ley y la Constitución contemplan. Y al final siempre va a ocurrir que hay insatisfacción y nadie va a salir satisfecho de este caso, y es una conclusión anticipada,
sea el escenario que sea, la justicia no va a salir mejor valorada con las conclusiones que dé el caso de Brecht, porque ese caso está destinado a producir el entierro del sistema inquisitivo mixto, y ese entierro no va a ser de alegría, porque ya venimos de décadas tratando de enterrarlo bajo el señalamiento de que es malo. O sea que no va a ser bueno en sus últimos episodios. Hay una cosa, Juan Carlos, fíjate porque digo, es que ese ciego, sordo, para no darse cuenta de lo que, por ejemplo, hace la prensa, ¿no? Hay dos expresidentes señalados en caso de Odebrecht. Sin embargo, solamente mandan cuestionarios a uno. ¿Por qué? Porque ese uno representa políticamente, ¿verdad?, en el escenario para el 2024 un peligro para los adversarios. ¿Por qué no le mandan entonces el cuestionario también a Juan Carlos Varela? Si la prensa precisamente fue uno de los periódicos que trabajó en contubernio con el gobierno de Varela, donde decían los propios abogados. Obviamente este es un tema que está rodeado de emociones y de los afectos, y uno como abogado trata de ser neutral desde el punto de vista de lo que la ley contempla, lo de que la justicia o el diseño que tiene, y obviamente uno, y lo he vivido dando distintas opiniones. Un día puedo ser simpatizante del señor Martinelli, otro día puedo ser detractor, dependiendo de quién una los fragmentos de mis declaraciones. Sin embargo, yo he procurado ser una persona que en frío o en neutralidad ha procurado hablar de lo que la ley dice, o lo que la justicia pretende, no de mi sueño personal de ver a alguien con afectos ganador o que ha sido vencido. Y allí estaría el punto con el cual estos casos de justicia y política no han podido lograr algún entendimiento colectivo sobre temas muy concretos en el debate que se ha ido analizando a lo largo de los años. Lo que pasa es que el periódico La Prensa en este momento no es un periódico objetivo en lo que lance, porque busca un fin, como dice Alfonso, con relación a hubo discordia fuertemente entre él y Martinelli. Pero si nos vamos, me gusta que haya dicho lo que usted acaba de decir, usted debe mantenerse neutral en lo que dice la jurisprudencia o los actos jurídicos, y no sobre el pasionismo en cuanto a saber si estás en contra o estás a favor, sino que determina la ley. Entonces ahora mismo los medios de comunicación en este momento están parcializados, porque es lo que tú escuchas. Tú no escuchas medios en este momento objetivos ahora mismo con relación, si lo queremos a ese punto muy, muy preciso, de Martinelli. Todos golpean contra Martinelli porque hay un pues, no sé si llamarle un temor político de que si él le llega a la presidencia, él pueda hacer actos contra ellos, el cual están impidiendo. Entonces lanza, porque en este momento, para mi concepto muy personal, que no le pago ni $1, de 50 centavos, aunque nos regale la prensa, lo digo aquí públicamente, me regale la suscripción, no lo leería, porque realmente es un periódico que se ha salido de todo contexto objetivo. Y eso que usted acaba de decir me alegró mucho. Claro que sí, uno tiene que estar basado en no el pasionismo. El tema de qué es esa ley. Juan Carlos, faltan 7 meses nada más faltan para que ya los partidos políticos puedan elegir o determinar quién va a ser su candidato a la presidencia. Unos llevarán a primaria, otros no irán a primaria. Pero ¿tú crees objetivamente y en base a tus conocimientos legales, hay el tiempo suficiente para que esto se logre una condena a Martinelli y a Varela? De forma tal que los inhabilite como candidatos, no sería posible. No hay tiempo por la sola forma en la que opera el sistema inquisitivo. O sea, primero, al ser un expediente de tanto volumen, con tantos implicados, esa primera decisión luego conlleva una organización nuevamente de otra audiencia, y luego de esa audiencia una sentencia, y la sentencia va a ser recurrida en Tribunal Superior, y luego esa sentencia admite casación. Por lo tanto, solamente en el calendario del procedimiento
es imposible que haya una condena en firme que cree la inhabilitación de la cual se habla para el tema electoral. Por lo tanto, eso debería ser también un motivo más objetivo para que este debate sea con mayor serenidad, en donde no hay, el caso no tiene trascendencia sobre las participaciones políticas de nadie. Sin embargo, el caso tiene trascendencia para las conclusiones de algo tan emblemático que ocurrió que necesita ser esclarecido. Entonces es allí donde habría que lograr desdoblar. El escenario político se va a dar sí o sí, los candidatos van a salir sí o sí y van a participar los que quieran participar. Pero la justicia, que es la tarea que siempre nos implica, siempre sale lesionada y en este caso va a salir peormente lesionada, de lo contrario, de que sus respuestas sean medianamente serenas, medianamente en una concreción tal de concluir muy sencillamente para la sociedad. Esto no es de elaboraciones jurídicas en donde nadie va a entender por qué sí o por qué no. Esto debería ser muy llano en dónde son esas conclusiones y cómo se llegan a la misma. Reconociendo defectos, porque aquí hay que reconocer defectos, donde el Ministerio Público no estuvo preparado para adelantar una investigación de esa naturaleza, no hubo tampoco el acompañamiento político en el momento de reforzar el Ministerio Público de la forma en que debía ser reforzado para copiar los elementos que tenían que materializarse. El entendimiento de los propios operadores de justicia no tenía esas elaboraciones tan complejas de delitos en donde sociedades, tramas corporativas estaban presentes, porque Panamá estaba acostumbrado a otro tipo de delitos, no a ese tipo de delitos que está siendo juzgado hoy día. Por lo tanto, yo lo que digo es, indistintamente del escenario político que se va a dar y que van a participar y todo el mundo va a hacer su escenario, la gran pregunta es, ¿cuáles son las lecciones aprendidas que nosotros podemos sacar o extraer del caso de Odebrecht o de los casos emblemáticos en materia de los últimos años, como para decir, debo fortalecer en tal cosa y en tal dirección desde la siguiente óptica de un plan y una ruta? Si yo no hablo de ese mejoramiento, yo simplemente me quedo en que, oye, a mí me interesa es el caso a caso y no me importa la justicia. Y nosotros hemos reprochado muchísimas veces que hablar de justicia se ha malentendido en nuestro país hablando de casos, cuando yo tengo defectos históricos allí a la vista y nadie los quiere corregir y nadie tiene la voluntad de establecer una ruta para corregirlo, y es la verdadera situación que debería ser abordada inclusive por quienes quieren ser presidente de la República en el próximo periodo. Es decir, de estas lecciones aprendidas, ¿cuáles se van a quedar como historia y cuál es el papel de una nueva justicia en nuestra sociedad? Un punto con relación a eso mismo, Juan Carlos. Agustín, un momentito. Para tu opinión, entonces, para resumir este aspecto, no existe el tiempo suficiente para poder condenar a las personas. Nadie, derivado de estos casos de Odebrecht, nadie va a ser condenado con una sentencia en firme como para impedirle ser candidato a representante de corregimiento. Una pregunta. Perdón, dale. En el mismo sentido, para aclarar dos cosas, tres más bien. Recientemente, con motivo de esta audiencia que ya se celebró y en tiempo oportuno, el Tribunal Electoral había dado un fallo en segunda instancia indicando que no levantaba el fuero electoral a Ricardo Martinelli porque él tenía el principio de especialidad. Ese fallo fue atacado de inconstitucional a la Corte Suprema de Justicia y todos los agoreros decían que no daban los tiempos porque las acciones a la Corte demoraban, que por aquí, que no iba a haber juicio y juicio de Odebrecht no se iba a dar. Pero lamentablemente el juicio se dio porque el fallo fue rápido, como debe ser, fue expedito, y la pregunta es, y posteriormente otra solicitud ante el Tribunal Electoral decidió levantar el fuero, ya no se metió con el tema de la especialidad.
3 meses tomó la Corte para decidir una acción de constitucionalidad cuando sabemos, doctor, que hay acciones que tienen 10 años y no se han resuelto. Y lo otro es la Corte, a sabiendas de la necesidad, bueno, yo lo he visto también que hay una celeridad últimamente en muchos casos. 3 preguntas. El alcance, primera es el alcance de ese fallo, si ese fallo tocó el principio de especialidad, si lo tenía o no, porque me sorprendió que ni siquiera el doctor Carrillo aquí expuso que él no tenía conocimiento del fallo y ya ese fallo andaba circulando, pues yo me sorprendí realmente. El alcance del fallo en cuanto a la materia de, si tiene conocimiento, pues el fallo en cuanto a la materia del principio de especialidad. Segundo, la sorpresa, pues que una acción de inconstitucionalidad que generalmente te puede tomar hasta 10 años, se tomó en 3 meses. Y tercero, si ese mismo principio que se está aplicando de celeridad daría los tiempos o no. Bueno, lo primero sería lo siguiente. Nosotros, personalmente, desde el Colegio de Abogados, nosotros hemos demandado la inconstitucionalidad de varias normas y yo puedo decirle que yo me encuentro en el carrusel de espera de varias demandas previas a esa demanda y fue resuelta primero que las que nosotros habríamos presentado muchos meses antes y todavía mantenemos la espera en algunos puntos. Por lo tanto, como abogado, yo siempre voy a reprochar que alguien tenga prioridad en el turno cronológico con el cual se ingresen los asuntos y yo siempre he censurado que se irrespete el orden cronológico con el cual los asuntos entran a la Corte. Y en eso lo reiteraremos y insistiré. Tenemos 4 demandas en este momento previas a esa, esperando sentencia de inconstitucionalidad. Luego, el tema de lo que ocurrió con el Tribunal Electoral, para mí lo penoso fue que el Tribunal Electoral por sí mismo se desdijera. Es decir, tuvo un fallo que ratificó el asunto de la especialidad y en el otro se desdijo y dijo que sí y que no. Por lo tanto, más allá del razonamiento de la Corte, yo lo que advertiría es que el propio Tribunal Electoral, al no sostener su criterio en cualquiera de los 2 extremos, ha propiciado justamente que todos podamos cuestionar de manera válida su decisión, porque simplemente no fue coherente ni con la primera o la segunda en relación a la primera. Y el tema de fondo de lo que la Corte plantea, obviamente ahí estamos ante el umbral de aquello que establece la Constitución, que sus decisiones son finales, definitivas y obligatorias. Sin embargo, queda todavía este tema con una falta de explicación más doctrinal. Es decir, nosotros estamos en un momento en el que la justicia se crea y se fortalece a través de sus conceptos. Yo soy una persona que normalmente procura tener conceptos sobre los cuales adopto una decisión y quizás los conceptos en este tema son los que aún no logran unificar una explicación razonada sobre el tema de la regla de especialidad o el principio de especialidad. Sin embargo, esa es parte de nuestra realidad jurídica con la que se debe seguir debatiendo. Y lo otro es lo de los términos. Contrario a los casos en donde hay un individuo, cuando usted tiene un expediente en donde hay 50 involucrados o 50 implicados, cada uno tiene un universo distinto. Por lo tanto, la forma en la que eso va a sufrir recursos e impugnaciones no necesariamente se está viendo a la óptica que estamos conversando ahorita, sino que hay personas que simplemente bajo cualquier circunstancia no van a aceptar ninguna conclusión. Entonces eso me hace más complejo el debate porque decidir la causa no es decidir un extremo. Yo debo decidir 50 extremos para poder seguir avanzando y en la medida que esos 50 extremos tienen que procurar agilidad, puedo producir agilidad para uno, pero para los otros igual el tiempo me va a consumir porque es una obra humana con el cual debo redactar, debo tramitar, debo resolver incidencias, debo resolver amparos, voy a resolver una serie de situaciones entre 50 individuos. Esa particular situación me indicaría o me haría pensar a mí que no es lo mismo agilizar el expediente de una persona
al expediente de 50, de forma tal que yo pueda tener las conclusiones tan rápidas, también por la siguiente razón. Es 1 millón de fojas en donde cada instancia tiene que medianamente leer la historia de cada una. En esta primera instancia, que es verbal, es oral, la juez por lo menos pudo tener la retroalimentación de los intervinientes y ir armando su conocimiento pleno del expediente, pero en una segunda etapa, que es el Tribunal Superior, va a ser una etapa estrictamente de lectura, y esa etapa de lectura implica horas hombre para poder producir conclusiones, y yo me mantendría en el pensamiento de que no hay posibilidades humanas de arrojar sentencias definitivas. Vuelvo y digo, el impedimento es que hay una sentencia definitiva sobre alguien que no admita más recursos, y eso es lo que me haría pensar que el proceso electoral llegará, si es que no estamos viviéndolo ya, llegará y será candidato quien quiera ser candidato y participará del entorno. Lo que sí estoy convencido es que los temas de justicia van a formar parte del debate muy importante de esa campaña política, y será simplemente como sacar a la justicia de su escenario tribunalicio, y la campaña de las próximas elecciones recurrirá a todo este tema de la judicialización de la política, o la política en la judicialización. Habrá que verlo desde cada extremo. Juan Carlos, tú dijiste algo importante en la pregunta de Mélito, es que el tribunal, decidieron 3 meses se tomaron para decidir un recurso de inconstitucionalidad que no tiene nada comparado con el caso Odebrecht. Por eso es que tú aseguras que no hay tiempo suficiente para mantener una sentencia en firme. ¿Estoy equivocado? Es así, es así. Es más sencillo hablar de un individuo o de un hecho concreto a hablar de 50 hechos. ¿Cómo tendría que resolver esa sentencia que vaya a producir condenas o sobreseimientos? Mélito, ¿tienes alguna otra pregunta? Dos preguntas sencillas. La casación es un recurso extraordinario. Bueno, esto es más bien de postulaciones. Yo tengo entendido que las postulaciones siempre en nuestro país siempre han sido en el mes de enero, previo a las elecciones. Es decir, en este caso será en enero de 2024. Aquí no. Ya salió la noticia de que las postulaciones son en junio de este año venidero. O sea que quedan 7 meses aproximadamente. Ok, bueno. Hay un periodo de impugnación de esas candidaturas primero. El fallo de segunda instancia, o la casación, por ser un recurso extraordinario, pocas veces suspende las medidas, ¿no? Pocas veces se dan, y se ha escuchado pues que ahí se esperan 2 fallos de la Corte, esas cosas que se escuchan por ahí. Pero de darse el fallo antes de la postulación, definitivamente habría que ver si está dentro de los delitos que impide correr, también analizar esa parte, o ser postulado una persona a presidente de la República. Segundo, una vez pasado ese periodo y sale la resolución de condena en firme, y no solamente esa, sino hay como 3 o 4 que vienen en camino, ¿qué ocurriría si ya es presidente electo? Lo que ocurre es que la habilitación es al momento de su postulación, y esa postulación quedará en firme, por lo tanto estará habilitado para hacer lo que haya sido electo. Por lo tanto no hay mayor contradicción, porque volvería al concepto de que es una fotografía. ¿Qué condición tenía al momento de ser electo o para participar? Y luego todo el otro debate ya es secundario en relación a si yo pude ser candidato, y si pude ser candidato, podré ser autoridad. Sí, en base a eso, yo iba a entrar a la pregunta, pero de repente se me apagó la computadora porque estaba haciendo una actualización, pero pude entrar nuevamente. Y era más o menos lo que está hablando Mélito. Yo le iba a preguntar,
Pongamos el ejemplo que en esta primera instancia, y vamos a hablar puntual porque sé que es el tema que estamos hablando, Martinelli es condenado, miren los recursos que usted dice, los recursos, él se llega a postular porque no está haciendo un trámite legal en ese momento y el cual me imagino que todo se suspende, ¿no? Mientras que él vaya a los organismos superiores. ¿Qué sucede si él se postula, llega a ser presidente de la República y al final todas las instancias dicen culpable? ¿Qué pasa con el señor Martinelli siendo presidente de la República? Entonces, si determina, porque me imagino que ese proceso seguirá a pesar de que él es presidente, eso va a seguir, porque seguirán las apelaciones, llegarán un montón de cosas, pero si le dicen al señor Martinelli, la Corte Suprema en Casación ya le dice finalmente culpable, inhabilitado, ¿qué pasa en ese caso judicialmente o jurídicamente? Bueno, entraríamos al tema de cuándo se dará el cumplimiento de la pena. Y obviamente el cumplimiento de la pena primero es, si fuese pena de prisión, es primero la pena de prisión y en segundo término la inhabilitación. La pregunta para resolver esto es ¿cuándo inicia la inhabilitación en una sentencia? Y la inhabilitación inicia una vez se ha cumplido la pena principal. Obviamente son escenarios tan politizados en un momento determinado que no habría una respuesta dentro del entendimiento jurídico. O sea, habría que llegar primero a ese punto para determinar qué es la justicia haría, entonces, en otras palabras. Lo que primero les puedo decir, o sea, afirmarles es lo siguiente: la pena de inhabilitación se activa el día siguiente o al momento en el que la pena principal se ha cumplido. Habría que ver cuál es la pena principal que se le ha impuesto. Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo, estamos de acuerdo. Sí, pero ¿iría o no iría a prisión entonces como primera sentencia que tiene que cumplir, siendo presidente de la República? Ahí habría que ver ahora cuáles son esas consideraciones especiales que recibiría un presidente de la República en funciones sobre un proceso, quién le correspondería aplicar, ejecutar esa medida, porque luego volveríamos al tema de el tribunal natural de un presidente condenado volvería a ser un tribunal especial y estaríamos en un análisis jurídico más complejo. Laberinto, lo que tendría un laberinto. No, yo pienso que el tribunal ordinario, que sería un tribunal de cumplimiento, por decirlo de alguna manera, tendría que pasar. No existe siquiera creado en los juicios especiales, habría que volver a quién es el que enjuicia a un presidente de la República, crear el tribunal de cumplimiento, ese tribunal de cumplimiento ordenar el cumplimiento de la pena. Sin embargo, son muchos escenarios muy pantanosos. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha ido, Juan Carlos. Nosotros, bueno, en particular yo, te agradezco muchísimo la atención que nos has dispensado por participar en Trocha Abierta. Espero que no sea la primera ni la última, por supuesto, ¿no? Así que a la orden siempre, en mis posibilidades, conversar un poco y tratando de valorar la justicia al final. Te mandamos un fuerte abrazo, Juan Carlos. Estuvimos aquí el licenciado Mélito González, que creo que no ha quedado muy satisfecho. No ha quedado satisfecho porque Mélito quiere que condenen a Martinelli de todas maneras. Así no, que lo van a condenar, lo van a condenar. Lo que sí, cuando te sorprendas de los tiempos, entonces yo te saludaré y tenemos algo ahí pendiente. Ay, Dios mío. Bueno, estuvimos el licenciado Agustín Sosa también, este servidor Alfonso Castillejo, Mélito González, que le decimos hasta mañana. Mañana vamos a tener probablemente a Zuley Rodríguez, la candidata por la libre postulación, que está muy por encima del resto de los candidatos. Y el miércoles, Dios primero, tendremos a Miguel González. Descubrieron la trampa del Tribunal Electoral, para que sepan. Todavía no está aprobado eso. Ya no pero ya la descubrieron. Tú eres abogado. Bueno, hasta mañana. La trampa. Está demasiado emotivo tú.
demasiado emotivo y parcializado. Cuando No, dijiste, ya la trampa está hecha, ya esta trampa está descubierta, hermano. escúchame, cuando Agarrado en la trampa. no es el término adecuado para quienes se oponen a tu pensamiento. Pero bueno, Pues ya los hasta- agarraron, ya lo importante es que están agarrados en la trampa ya. sí, está bien. Bueno, nos veremos mañana, pues. Ya, chao. A ver si lo permite a todos. Están cogidos.